Dios bendiga a todos los amigos, asistentes y partícipes de Crosspoint Español. Esta mañana continuamos con la 16ª semana de nuestra serie basada en el libro de 2 de Corintios, titulada Luz del Evangelio. La primera parte de este libro pudimos presenciar cómo el apóstol Pablo se esforzaba por remendar su relación con esta iglesia que él había ayudado a fundar. Hace unas 5 semanas comenzamos a cubrir la segunda parte de este libro, en la cual vemos a Pablo coordinando los detalles de una ofrenda especial que se estaba recogiendo para la iglesia en Jerusalén, que estaba pasando por necesidad. Pablo entonces manda esta carta antes que él saliera a visitar a la iglesia en Corinto, para que la ofrenda estuviera ya lista cuando él llegara. Hace 2 domingos aprendimos que la diligencia y la humildad son regalos de Dios, porque la diligencia nos ayuda a ser fieles y la humildad nos ayuda a recibir corrección cuando es necesario. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre el impacto que podemos tener cuando le confiamos nuestras finanzas a Dios. Y para que estemos claros, si usted de alguna manera objeta con que se predique sobre el tema de la generosidad financiera hacia la iglesia, yo deseo recordarle que Dios, el creador del universo, el dueño verdadero de todas las riquezas, dice en el Salmo 50, mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Por lo tanto, a él no le hace falta ese dinerito que estás tratando de proteger. De hecho, si tu decisión final es endurecer tu corazón y no ayudar con tus finanzas, la iglesia de Cristo no va a sufrir ningún daño, va a estar perfectamente bien, porque la iglesia es establecida y preservada por el mismo Jesús. Sin embargo, Dios insiste en meterse en el tema del uso de tu dinero porque Él está interesado en cambiar nuestros corazones. Además, la Biblia habla extensamente de este tema. Muchos de nuestros problemas tienen como raíz una mala actitud en cuanto al dinero. Por esa razón vamos a tratar este tema sin temor, y como estamos a punto de ver, el que rehúsa crecer y el que rehúsa cambiar en esta área en específico está dejando pasar una gran oportunidad, porque esa generosidad que Dios nos enseña a tener es el tipo de generosidad que tiene consecuencias subsecuentes. O sea, una generosidad fructífera. Le voy a pedir que busquen en sus Biblias en 2 de Corintios capítulo 9, versos 6 al 15. El tema de hoy, vamos a hablar sobre la proporción directa que existe entre nuestra generosidad y nuestra recompensa en el día final. Así que vamos a leer juntos 2 de Corintios 9, versos 6 al 15, estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos,
sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Por la prueba dada por esta administración, glorificarán a Dios por la obediencia de ustedes a la confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de su contribución para ellos y para todos. Ellos, a su vez, mediante la oración a favor de ustedes, también les demuestran su anhelo debido a la sobreabundante gracia de Dios en ustedes. Gracias a Dios por su don inefable. Palabra del Señor. Ciertamente, Señor, estamos agradecidos por este regalo indescriptible que nos has dado. Señor, mientras más consideramos tu amor, mientras más consideramos tu generosidad, mientras más consideramos tu cuidado hacia nosotros, Señor, más nos sorprendemos, especialmente cuando nos damos cuenta, Señor, de cómo te hemos traicionado y cuánto merecemos tu juicio. Por esa razón, Señor, te adoramos y por esa razón anunciamos tus maravillas al mundo. Señor, nos alegramos al ver que siendo rico, sin embargo, por amor a nosotros te hiciste pobre, para que por medio de tu pobreza nosotros llegáramos a ser ricos. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos y Padre Celestial, te adoramos a través de este sumo sacerdote Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén. Yo acabo de cumplir 51 años y cuando uno va al doctor a mi edad, el doctor nos hace todo tipo de preguntas de rutina. ¿Cómo está tu dieta? ¿Cómo está tu ejercicio? ¿Bebes? ¿Fumas? Incluye de todo. Incluso habla del tema del estrés. Siempre encuentro que el doctor me pregunta sobre cómo está mi nivel de estrés en mi vida, en mi trabajo. Y si el doctor me pregunta sobre mi nivel de estrés, pues mi respuesta no puede ser, eso es algo personal. Usted es médico, limítese a lo fisiológico, porque de verdad a mí no me interesa decirle nada de mi vida personal. Un médico que valga la pena sabe que esa pregunta se tiene que hacer, porque todo está conectado. Cualquier doctor que en verdad quiera dar un cuidado de calidad va a querer tener un enfoque completo, lo que llaman un enfoque holístico. De esa misma manera, si nosotros queremos divorciar nuestra actitud en cuanto al manejo de nuestras finanzas, de las áreas que debemos someter a la voluntad y a la obediencia al Señor, si nosotros queremos ver esas cosas como separadas, si nosotros queremos ver el área de nuestras finanzas como algo diferente a las áreas que debemos someter en obediencia a Dios, nosotros vamos a truncar nuestro crecimiento espiritual. Yo me atrevo a decir que el Señor no nos va a permitir crecer espiritualmente hasta que nos rindamos a Él por completo en esa área. Dios es celoso y Él insiste que aquellos que se hacen llamar seguidores de Jesús sean personas que vivan vidas de autoevaluación y de arrepentimiento verdadero en todas las áreas, incluyendo las más íntimas y las más difíciles, como las finanzas. Y si para usted es una lucha mostrar la generosidad que debe caracterizar a un cristiano, sepa que su corazón tacaño va a empobrecer a todas las personas a su alrededor. Sin embargo, en contraste, una persona con el corazón generoso bendice a todos. En las últimas semanas hemos mencionado que los que nos hacemos llamar hijos de Dios debemos ser provocados a la generosidad cuando consideramos el ejemplo de Jesús. Segunda de Corintios 2, 8, 9 nos dice: porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Hablamos también del deber que tiene la iglesia de tener finanzas transparentes, de tener finanzas irreprochables, y también de que nuestra generosidad no solo debe ser una generosidad externa, sino de corazón. En el pasaje que estamos considerando en esta mañana,
Pablo nos dice que la recompensa del Señor para nosotros va a ser proporcional a nuestra generosidad. Y que una vez más a Dios le importa nuestra actitud del corazón. Yo puedo decir como padre humano, yo pongo importancia en la actitud con la cual mis hijos obedecen lo que les pido. Por esa misma razón es importante que nosotros obedezcamos a Dios con un corazón alegre. Porque este pasaje nos comunica que Dios promete recompensar ese tipo de obediencia. Y también porque nuestra generosidad va a llegar mucho más allá de lo que nosotros podamos ver. Ese es el contexto del pasaje de hoy, así que voy a tomar el tiempo de esta mañana para desarrollar 3 puntos. Vamos a comenzar con el primer punto, con la importancia del regalo que damos y el corazón que ese regalo muestra. Pablo comienza con una advertencia en el verso 6 y dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. A menudo yo he hablado sobre los escándalos de los televangelistas famosos. Todos esos escándalos que han resultado en que el público pierda la confianza en la iglesia. Sin embargo, a pesar de eso, yo me he sorprendido al ver cómo muchos de ellos sencillamente han tenido la habilidad de mudarse a otra ciudad dentro del mismo país, montan el mismo kiosco y siguen engañando a la gente con esa misma estafa. ¿No se ha preguntado usted cómo eso es posible? Especialmente cuando ya los han atrapado engañando a la gente. Algo que ha ayudado a estos payasos a tener éxito en engañar a tanta gente es que ellos toman conceptos verdaderos y entonces los pervierten para usarlos a su ventaja. Un concepto que ellos pervierten y utilizan mucho, pero ese concepto sigue siendo verdad, es lo que enseña este verso 6 cuando nos dice que cuando nosotros invertimos nuestras finanzas en la obra del Señor, nuestras riquezas dejan de operar dentro de la aritmética y comienzan a operar en términos de agricultura. Porque lo que se invierte en la obra del Señor no se pierde, sino que lo que se invierte en la obra del Señor es una siembra que a su tiempo nos va a dar una cosecha. Y esa cosecha va a ser proporcional a la siembra. Ese concepto es bíblico. Por lo tanto, yo te puedo asegurar que si tu inversión financiera en la obra del Señor es escasa y tacaña, tu recompensa, ya sea en esta vida o en el día final, eso lo va a decidir Dios, esa recompensa va a ser igual de escasa. Pero si tu inversión financiera en la obra del Señor es generosa, tu recompensa, ya sea ahora o en el día final, eso lo decide Dios, esa recompensa va a ser igual de abundante. Así que recuerden, Dios puede ver lo que ustedes contribuyen a la obra del Señor y Él lo va a recompensar proporcionalmente de una manera o de otra. Pero adicionalmente, como nos muestra el verso 7, la actitud que tenemos cuando contribuimos es importante. El verso 7 dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Esta sección nos escribe en detalle qué disposición no debemos tener cuando damos y qué disposición sí debemos tener. Si se fijan en la gráfica que estamos enseñando ahora mismo, pueden ver una tabla comparativa que nos lo muestra con más claridad. Podemos ver la primera columna de cómo no hacerlo, así no, y la segunda columna que nos muestra cómo hacerlo, así. Nos dice que no demos escasamente, sino abundantemente. ¿Por qué? Pues como les dije, Dios recompensa en proporción a su generosidad. También nos dice que no demos de mala gana, sino que demos como propusimos en nuestros corazones. Es interesante, Dios quiere que nuestra generosidad no sea impulsiva, sino estructurada. Y que por consiguiente sea consistente. Por ejemplo, que su generosidad no se detenga cuando usted salga de vacaciones.
También nos dice que no demos por obligación, sino que seamos dadores alegres, que demos con alegría. Porque el que da con alegría es el que es amado por Dios. Y la implicación es que a mí no me gustaría estar en la otra categoría. Su actitud al ofrendar deja ver cómo está su relación con el Señor. Cuando consideramos esas cosas, les hago una pregunta. ¿Qué es lo que nos tienta a ser personas que dan escasamente? ¿Qué nos tienta a ser personas que dan de mala gana? ¿Qué nos tienta a ser personas que dan por obligación? Yo les propongo en esta mañana que la razón principal de nuestra mezquindad y nuestra mala actitud al dar tiene que ver con el concepto que tenemos de Dios. Quizá usted ya ha oído lo que la Biblia dice sobre cómo todo lo que tenemos viene del Señor. Pero te pregunto, ¿en verdad tú crees eso en tu corazón? ¿O estás creyendo ese mito tan prevalente en los Estados Unidos de América de que cada uno de nosotros nos hacemos y nos inventamos a nosotros mismos? ¿Sientes en el fondo que todo lo que tienes en verdad lo has amasado exclusivamente con el sudor de tu frente? Que en verdad ha sido exclusivamente la labor de tu mano que te ha llevado a tener todo lo que tienes. Si ese es el caso, si tú crees eso, la palabra de Dios te pregunta en 1 Corintios 4:7, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Dime por qué. ¿En verdad crees que tú tuviste algo que ver con el potencial intelectual con que naciste? ¿En verdad tú crees que tuviste algo que ver con la familia en la que naciste? ¿Con la raza con la cual naciste? ¿Con la etnia dentro de la cual naciste? ¿Con el lenguaje que hablas? ¿Podrías tú tan siquiera vivir sin el oxígeno que Dios te está dando de gratis? Cuando somos tacaños con el Señor, es como si yo le regalara un carro a mi hijo que ya tiene edad de manejar. Pero entonces un día mi esposa sale con el otro carro y yo necesito el carro urgentemente. Yo voy donde él, que no lo está usando en ese momento, y le pido, mira, ¿me puedes prestar el carro? Y que entonces él me diga, no papá, es mío. Cualquier persona con sentido común se puede dar cuenta que una persona así es una persona malagradecida. ¿Tienes tú esa actitud con el Señor? Y este pasaje no solo trata con el tema de nuestra actitud, sino que también se mete específicamente en los números. Porque nos dice que nuestra contribución financiera debe ser generosa dentro de nuestra capacidad. Así que usted puede preguntarme, bueno, pues Pastor Miguel, ¿cuánto entonces? ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto es generoso? Yo sé que el Antiguo Testamento nos habla sobre el diezmo. Sinceramente, yo no creo que el Nuevo Testamento lo menciona como un mandamiento. Lo que el Nuevo Testamento sí menciona es tener una actitud de generosidad sacrificada. Y a la hora de cumplir con ese estándar del Nuevo Testamento de generosidad santificada, yo diría que el 10% de su salario grueso es un punto razonable de partida. Si no puede ahora mismo, Dios conoce su situación, pero de la misma manera que usted se esfuerza para crecer en obediencia en otras áreas, yo le exhorto a que se esfuerce para poder llegar al punto donde puede hacerlo. Porque en las palabras del pastor Tim Keller, el dinero fluye sin esfuerzo hacia lo que es su Dios. Nuestro concepto de Dios afecta nuestra generosidad, porque cuando nosotros no vemos a Dios como el dador de todo, como consecuencia nuestra confianza entonces está en lo que tenemos en nuestras manos. Pero cuando sí nos damos cuenta de que Dios es nuestro suplidor, entonces tenemos la confianza para vivir generosamente con nuestras manos abiertas. Porque en esa postura es que vamos a dar de lo que ya hemos recibido y también vamos a recibir de nuestro Creador. Porque Él tiene para nosotros
una recompensa. Y aquí vamos a ver la diferencia principal entre los engaños de los televangelistas payasos y lo que enseña la Biblia. Porque aquí es donde los televangelistas quieren tomar el lugar de Dios y afirman que Dios está obligado a recompensarnos financieramente aquí y ahora. Pero si nos fijamos en lo que dice la Biblia, la recompensa que Dios promete en su palabra es muy diferente. Como vemos en el verso 8, donde nos asegura que Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Ahora, nosotros leemos eso y nuestra mente se va rápido al dinero. Pero cuando leemos que Dios puede hacer que toda gracia abunde, eso significa que Dios va a recompensar nuestra obediencia con una medida más grande de poder para obedecer a Dios. ¿Ustedes oyeron eso? Dios va a recompensar nuestra obediencia con una mayor habilidad para obedecerle. Quizá eso se refiere a que el Señor le va a bendecir con más dinero para que usted pueda ayudar más. Pero también quizá eso se refiere a recibir una mayor gracia para obedecer a Dios en una manera que usted nunca se había podido imaginar. Que el Señor le va a conceder victoria en facetas de su vida en que no había podido cambiar. El Señor le promete la gracia para cambiar. Y si eso para usted no representa una recompensa, pues yo no le puedo ayudar. Pero bueno, aunque nosotros no lo veamos así, el poder vivir una vida en sometimiento a Dios con un corazón lleno de felicidad, eso de por sí es una recompensa. Y también es una recompensa por la cual vamos a ser recompensados. Entonces, en el próximo verso, Pablo procede a citar al Salmo 112, donde se describe la vida generosa de la persona que ha sido salva. Dice, como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Aquí cuando dice justicia, piensen en el sentido teológico de justicia, se está refiriendo a rectitud. De manera que entendemos que cuando nosotros dependemos de nuestra propia habilidad para practicar el bien, la justicia, la rectitud, pues nosotros nos quedamos horriblemente cortos. Como dice el libro de Isaías, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Pero cuando somos justificados a través de la vida perfecta de Jesús, eso produce en nosotros una vida de rectitud con buen fruto. Una rectitud cuyas consecuencias van a durar más que nuestra vida en esta tierra. Y también la gracia con la que Dios nos recompensa tiene un propósito. Y es que nosotros abundemos para toda buena obra. Eso quiere decir que si el Señor decide bendecirnos financieramente, la expectativa es que también aumentemos nuestra generosidad de manera proporcional. Porque entonces la persona que da con generosidad, el Señor le provee para que pueda continuar siendo generosa. El verso 10 dice, el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Dice que multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Eso significa que Dios va a permitir que usted tenga un legado fructífero. O sea que su generosidad va a afectar positivamente a sus descendientes. ¿Usted quiere ser recordado? Sea generoso. Van a pasar generaciones y usted va a tocar las vidas de personas que usted va a tener que esperar a verlos en el cielo para darse cuenta del impacto que usted hizo. También,
Cuando dice que aumentará la cosecha de su justicia, la cosecha, eso significa consecuencias. Como dije, Dios se va a encargar de multiplicar las consecuencias positivas de su obediencia. De la misma manera que el pecado de Adán afectó a toda la humanidad, Dios también tiene el poder para extender las consecuencias edificantes de su obediencia. Y eso va a aumentar su recompensa en el día final. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Eso se llama repercusiones. Esto también se conoce como el efecto dominó, donde si usted tumba un dominó en la dirección de los otros, usted va a terminar tumbando la fila entera. El verso 12 nos dice que la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Por la prueba dada por esta administración, glorificarán a Dios por la obediencia de ustedes a la confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de su contribución para ellos y para todos. Ellos, a su vez, mediante la oración a favor de ustedes, también les demuestran su anhelo debido a la sobreabundante gracia de Dios en ustedes. Estos versos nos explican el hecho de que, como dije al principio, un corazón generoso bendice a todos. Bendice a sus hermanos en la fe. Como dice, este servicio suple con plenitud lo que falta a los santos. O sea que no hay que esperar por el gobierno. A nosotros nos toca cuidar de nuestra gente, nuestros hermanos verdaderos. Y entonces la generosidad también lo bendice a usted. Porque cuando usted es generoso, usted está probando algo muy importante. Que en un mundo que está consumido por el amor al dinero, Dios lo ha cambiado a usted. Porque nada va a convencer al mundo de su conversión como su desprendimiento con el dinero. Nosotros tenemos una teología de salvación que pone a Dios en el centro. Nosotros afirmamos que nuestra salvación no se consigue a través de nuestros esfuerzos. Efesios 2, 8 al 10 nos dice con claridad, comenzando con el verso 8, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto, la fe no procede de ustedes, sino que es don, es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que esta salvación tiene a la soberanía de Dios en el centro, pero a la misma vez también afirmamos que nuestra salvación viene junto con un fruto. El verso 10 nos dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y en último lugar, ese fruto de generosidad que viene junto con nuestra salvación, ese fruto trae gloria a Dios. El verso 12 nos dice que este servicio sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Yo me pregunto si esa es una de las razones por las cuales no nos interesa tanto vivir una vida de generosidad. Porque en último análisis, nosotros no vamos a ser quienes nos llevemos el crédito. No nos vamos a poder tomar una foto posando con un cheque gigante que le estamos entregando a Cristo mientras nos da la mano, sino que la gloria será exclusivamente para nuestro Salvador. Y en verdad, ahí es que cumplimos el propósito de nuestras vidas. Ahí es que encontramos nuestro significado. Muchos de ustedes pueden que tengan familiaridad con el Catecismo de Westminster. Y ese catecismo dice en su primera pregunta, ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? La respuesta es, el fin principal y más noble del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Iglesia, qué privilegio tan grande es que Dios haya pensado en usted desde antes de su nacimiento, que le haya abierto los ojos para recibir el sacrificio de Jesús, para cubrir sus muchos pecados, que lo haya cambiado por dentro y que día a día le esté cambiando por fuera también, y que al final, a pesar de nuestra obediencia imperfecta,
como quiera nos recompense como si lo hubiéramos obedecido perfectamente. Esto es un regalo que no se puede describir. Otra manera de decir regalo indescriptible es don inefable. Por eso Pablo termina adorando a Dios en el verso 15 diciendo, gracias a Dios por su don inefable. Y le damos gracias a Dios porque como iglesia, ustedes han tenido la oportunidad de aplicar lo que hemos aprendido y yo he visto su fidelidad en el asunto. Yo quiero que sepan que a través de su generosidad hemos tenido la oportunidad de contribuir a otros ministerios como nos lo propusimos al principio del año fiscal, a pesar de la inestabilidad de la economía. Hemos podido ayudar a Crosspoint Jupiter, hemos podido ayudar a la Iglesia Reformada Calvary y a la Fundación Sembrando Vida en Santa Marta, Colombia. Y también hemos podido ayudar a la Iglesia Bautista Fe en Sevilla. Pero también sepan que su contribución a Crosspoint Español hace posible que yo tenga el privilegio de dedicarme a tiempo completo a instruirles en la palabra de Dios y a pastorearles como me lo permitan. Les doy gracias por este privilegio que me han concedido y les quiero llamar a que permanezcamos fieles en nuestro compromiso, ya que lo hacemos porque Cristo nuestro Salvador, siendo rico por nosotros, se hizo pobre. Y también lo hacemos porque confiamos en que Dios va a ser fiel para recompensar la obediencia de su pueblo. En su libro Mero Cristianismo, C.S. Lewis concluye escribiendo lo siguiente: entrégate y te encontrarás. Pierde tu vida y la salvarás. Sométete a la muerte de tus ambiciones y deseos favoritos todos los días y a la muerte de todo tu cuerpo. Al final, sométete con cada fibra de tu ser y encontrarás la vida eterna. No retengas nada. Nada a lo que no hayas renunciado será verdaderamente tuyo. Nada en ti que no haya muerto se levantará jamás de entre los muertos. Búscate a ti mismo y a la larga solo encontrarás odio, soledad, desesperación, ira, ruina y descomposición. Pero busca a Cristo y lo encontrarás y con Él todo lo demás por añadidura. Gracias por ser un pueblo que vive sus convicciones, Crosspoint Español.